Bueno, yo soy miembro del equipo de desarrollo de GeneXus y en la sesión de hoy vamos a hablar de GeneXus, de lo que es la nube de Amazon y de qué componentes nosotros podemos utilizar en nuestras aplicaciones de forma de poder crear aplicaciones más robustas, más confiables y modernas. Nosotros hoy somos responsables de desarrollar no solo sistemas de misión crítica, sino que además tenemos que crear aplicaciones que tengan algunos elementos, como por ejemplo sean confiables, sean escalables, tengan buena performance, sean aplicaciones distribuidas con buena observabilidad y todo eso a bajo costo y en el menor tiempo posible, ¿no? Porque hoy en día tenemos que crear aplicaciones que tengan todas estas características y además en el menor tiempo posible. Y bueno, en este 2020-2021, un año marcado por la pandemia, el equipo de GeneXus tuvo la suerte de poder colaborar con lo que fue la construcción de la plataforma digital que hizo frente a la pandemia del COVID-19 en Uruguay. Yo lo que quiero destacar en particular para esta charla es lo que fue el sistema de agenda de vacunación. Este sistema está en producción desde marzo del 2021 y ha permitido y permite que todos los uruguayos puedan agendarse para la reserva de su vacuna para el COVID-19. Este sistema es un sistema de alta escalabilidad, donde teníamos que nosotros tener una escalabilidad para soportar 1 millón de personas. Y no solo eso, sino que tuvimos 7 días para hacerlo. Entonces fue un sistema realmente crítico. Desde marzo del 2021, que fue cuando salió en producción este sistema, el sistema ha tenido más de 3 millones de personas, de usuarios, ha entregado más de 6 millones de agendas de reservas para la vacuna. Y lo más interesante de todo, y por lo cual estamos viendo este caso en esta charla, es que desde ese entonces nunca hemos tenido que mantener servidores, nunca hemos tenido tiempo de downtime de servidores, nunca hemos tenido que planificar la carga, sino que el sistema escala automáticamente. Muy interesante también a un bajísimo costo. Prácticamente son algunos pocos cientos de dólares que este sistema consume por mes y es un número muy bajo para la cantidad de personas que lo utilizan. Y bueno, ¿y por qué esto? ¿Por qué pudimos obtener estos beneficios? Bueno, por la arquitectura que se desarrolló. Fue una arquitectura totalmente diseñada en Amazon Web Services, en la nube de Amazon. Está desplegada totalmente y utiliza un conjunto de servicios que nos permitió a nosotros tener la escalabilidad que necesitábamos. No olvidar que este sistema de misión crítica es capaz de recibir 1 millón de personas en simultáneo sin problemas, sin errores ni degradación de performance. Pero una cosa importante que es cuando nosotros diseñamos un sistema no es suficiente solo desplegarlo en la nube, sino que uno debe utilizar servicios que nos permitan a nosotros crear sistemas escalables. Y es por eso que nosotros en este sistema que vamos a ver más adelante utilizamos herramientas como Amazon Lambda, DynamoDB, Amazon S3, entre otros. Hoy en día podemos decir que el sistema le fue muy bien, tuvo mucho éxito, no hemos tenido problemas, de hecho más de 800.000 personas se pudieron agendar en uno de los primeros días sin ningún inconveniente. Y bueno, otra cosa que nos aportó mucho valor es que Amazon publicó una noticia de este caso de éxito en su sitio web, poniendo a Uruguay como un ejemplo de vanguardia en lo que es tecnología. Este caso de la agenda de vacunación a nosotros nos marcó en GeneXus la visión que queríamos tener para el 2021. Nosotros queremos poder construir sistemas de este estilo y es por eso que cuando nosotros pensamos en cómo construir esos sistemas, cómo se construyen, nosotros tenemos que pensar por lo menos en estos 4 factores. Cualquier sistema que construimos necesitamos acceso a la base de datos, entonces tenemos que pensar cómo vamos a escalar la base de datos, tenemos que pensar cómo vamos a escalar el file system, cómo vamos a escalar la performance y cómo vamos a escalar el cómputo de esa aplicación. O sea, ese código donde corre, cómo vamos a escalar eso. Entonces ahora vamos a ver punto por punto las cosas que GeneXus 17 nos ofrece y nos va a ofrecer en lo que es alrededor de la nube de Amazon. Cuando nosotros pensamos en la base de datos, seguramente es el componente más importante en lo que es una aplicación, porque es donde tenemos que guardar los datos. Históricamente siempre hemos almacenado los datos en bases de datos relacionales que han sido y son la mejor manera de almacenar datos en nuestras aplicaciones. Amazon tiene el servicio de Amazon RDS, que es un servicio managed
para bases de datos relacionales y tiene soporte para varios motores. Nosotros en GeneXus podemos conectarnos con cualquier motor como es SQL Server, MySQL, Oracle, Amazon Aurora sin ningún problema. El problema es que en la agenda de vacunación, en el sistema de agenda de vacunación, nosotros teníamos un patrón de uso que no es normal. Teníamos un tráfico bajo durante todo el día, con 5.000, 10.000 personas, y de repente había una noticia en las noticias, en las redes sociales, o el ministerio sacaba algún anuncio, y el tráfico se disparaba. Se multiplicaba por 10, por 20, llegaba a 200.000, 300.000 personas en simultáneo. Esto hizo que la complejidad de este sistema era bastante grande. ¿Y cuál es el problema de las bases de datos relacionales? Bueno, justamente este. El problema es que uno necesita provisionar toda la infraestructura siempre para el peor caso. Entonces lo que nos sucedía era que si pensábamos en un sistema basado en bases de datos normales, relacionales, íbamos a estar pagando siempre y teniendo que mantener el sistema sobredimensionado para quizás 1, 2 minutos, 10 minutos del día en donde realmente el sistema tenía muchísima carga. ¿Qué tal si en vez de sobreprevisionar el sistema no tenemos algo así? Que si en esta gráfica el azul es la demanda y el rojo es la capacidad de nuestro sistema, claramente esto es mucho mejor porque no tenemos el sistema sobreprevisionado, sino que nuestro sistema, la capacidad, se ajusta de acuerdo a la demanda. Entonces, esto es lo que Amazon provee en DynamoDB. DynamoDB es una base de datos no relacional, no SQL, que nos permite solucionar este problema. Nosotros en GeneXus 17 estamos introduciendo este nuevo motor de base de datos que nos va a permitir lidiar con estas situaciones, en donde nosotros necesitamos escalabilidad que es difícil de planificar, que nos va a permitir tener una cantidad de escrituras y lecturas de manera ilimitada. Y no solo eso, sino que vamos a pagar por realmente lo que usamos. Si no lo usamos, el costo es cero, y si lo usamos, el costo es de acuerdo al uso. Y no estamos pagando por una capacidad ociosa permanente. Así que bueno, esto es lo que estamos introduciendo en 17 y otra cosa importante, estas bases de datos no intentan reemplazar lo que es las bases de datos relacionales, sino que nosotros creemos que los sistemas se van a construir con las dos variantes. Uno tiene que saber en qué caso de uso corresponde una y en qué casos de uso corresponde otra. El próximo elemento también importantísimo en cualquier aplicación es cómo escalar el file system. Cualquier aplicación hoy en día tiene que acceder a archivos, videos, audios. Hoy en día creo que ya no hay discusión de que Amazon S3 es la manera de servir y almacenar archivos en la nube. Hoy creo que es un servicio que tiene ya muchos años y no hay discusión en la industria de que hay que usarlo si estamos en la nube. En GeneXus 17 tenemos soporte automático para poder almacenar lo que es imágenes, audio, video de manera completa en Amazon S3. También tenemos un SDK y por supuesto desde el punto de vista de seguridad podemos almacenar tanto atributos, elementos, archivos de manera pública como de manera privada. Siguiente punto es cómo escalamos la performance. Acá traigo una frase de un libro que me parece que es muy acertada, que dice que en promedio las aplicaciones tienen un ratio de escritura de un 80-20, 90-10 aproximadamente. Entonces de esto nosotros podemos resumir de que si mejoramos la capacidad de lectura en una aplicación, vamos a tener aplicaciones más performantes. Es por eso que en GeneXus tenemos mecanismos para activar el caché de base de datos que nos permite a nosotros alivianar la carga, alivianar los requests que nosotros hacemos a la base de datos. Esto se prende simplemente con una propiedad y además también tenemos lo que es una API que nos permite invalidar o utilizar el caché de una forma más manual. Y todo esto, por supuesto, si estoy en la nube de Amazon, es compatible con los proveedores de Amazon Elastic Cache, como lo es Redis y Memcache. Si nosotros también empezamos en performance y en la nube, vamos a ir a un ambiente distribuido. En un ambiente distribuido, mi sistema, mi código, corre en muchas máquinas. Entonces acá tenemos un nuevo problema, el estado. El estado lo tenemos replicado en todos los servidores. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, también tenemos una solución para poder solucionar este problema, que es básicamente mecanismos distribuidos para almacenar tanto la sesión
como el caché en Amazon, particularmente en el servicio de Redis. Y el último problema también del ambiente distribuido es login. El login es importantísimo en las aplicaciones, en cualquier aplicación y sobre todo en aplicaciones distribuidas. Así que recomendamos la utilización de la Login API, que nos permite a nosotros loguear de manera alta performance basados en la industria y aprovechando los servicios de Amazon como Amazon CloudWatch, que nos permite a nosotros vertir todos los logs y visualizarlos en un lugar centralizado. Y bueno, por último, y no menos importante, y quizás sea dentro de todo, ahora vimos cómo escalar la base de datos, vimos cómo escalar la performance, el file system, y nos queda cómo hacemos además para escalar los servidores web o cómo hacemos que nuestra aplicación pueda sostener un nivel alto de demanda. Bueno, y acá vamos a repasar rápidamente lo que es históricamente las formas que nosotros tenemos de desplegar nuestras aplicaciones en la nube. Nosotros podemos elegir un modelo IaaS, un modelo de Platform as a Service, un modelo de contenedores o un modelo serverless. De izquierda a derecha nos da mayor escalabilidad, porque nosotros no tenemos que estar presentes en asuntos como lo que es el hardware, el software, etc. En el primer caso, que es el Platform as a Service, nosotros en GeneXus podemos con un clic hacer despliegue en Amazon Elastic Beanstalk, que es el Platform as a Service de Amazon. Y automáticamente obtenemos aplicaciones en producción con balanceador de carga, con las mejores prácticas de la industria, con autoscaling, métricas, alarmas, etc. Creo que el principal caso de uso para Amazon Beanstalk es cuando nosotros tenemos que desplegar, por ejemplo, una aplicación web. Luego tenemos escenarios un poco más complejos, que es cuando en mi empresa ya tenemos más aplicaciones, diferentes aplicaciones o una arquitectura basada en microservicios y tenemos que desplegar un mayor número de aplicaciones. Para esto quizás sea mejor una estrategia basada en Docker. GeneXus 17 tiene built-in el soporte para armar imágenes Docker a partir de una deployment unit. Si estamos en Amazon, estos Docker containers van a poder ser desplegados en lo que son los servicios de orquestación de Amazon, como lo es Elastic Container Services y EKS, que es la versión de Kubernetes para Amazon. Pero ahora volviendo un poco al caso inicial, que era del sistema de vacunación, volviendo un poco, y acá nos preguntaríamos, ¿estos modelos de despliegue nos sirven para el sistema de vacunación? Volvamos entonces a ver la gráfica de patrón de uso de la aplicación. ¿Se acuerdan que yo decía que es un patrón muy atípico porque tenemos picos muy altos y picos muy bajos? Entonces, en el mismo problema de las bases de datos tendríamos en el cómputo. Tendríamos que tener toda una infraestructura sobreprovisionada para el peor caso. Eso no solo en costos, sino en mantenimiento es realmente muy complicado. Entonces, ¿por qué en vez de eso no tenemos esto? No tenemos una capacidad de nuestro sistema que se ajusta a nuestras necesidades. Esto no solo nos deja más tranquilos en que nuestra aplicación va a funcionar durante picos, sino que además mantiene nuestros costos a raya con lo que realmente estamos necesitando. Bueno, esta idea de que nuestro sistema escale con la demanda es lo que intenta solucionar el serverless. Bueno, entonces, ¿en qué consiste serverless técnicamente? Significa que nosotros, cuando queremos desplegar una aplicación como ese sistema de vacunación, tenemos que desplegar servicios. Entonces, el primer paso es definir ese conjunto de servicios y que es un contrato, que yo le digo cuáles son esos servicios y desplegarlo en un componente denominado API Gateway. O sea que ahí desplegamos el contrato de nuestros servicios. Luego el código. ¿Qué hacemos con nuestro código efectivamente que ejecuta la aplicación? Bueno, eso lo desplegamos en el servicio de Amazon Lambda, que es un servicio de cómputo que nos permite escalar nuestro código. Entonces, desplegamos ese código en Lambda. Luego conectamos los contratos de los servicios con el poder de cómputo de Lambda. Y con esto, ¿qué resolvemos? Bueno, resolvemos que si mañana vienen 10.000, 100.000, 1.000.000 de personas, esas peticiones van a ser recibidas por API Gateway y luego serán enviadas a Lambda. Y en ese caso, Lambda lo que va a hacer es, va a instanciar mi código las veces que necesite en los servidores de Amazon, que es cantidad infinita, y va a poder
resolver tanto el escenario de una persona como un millón de personas sin que yo tenga que estar provisionando servidores. Si eso además, el poder de cómputo, le adicionamos una base de datos totalmente escalable como lo es DynamoDB, tenemos la agenda de vacunación, tenemos un sistema que permite atender a una persona como a 1 millón de personas sin mantenimiento y sin complejidad alguna. Así que nosotros en GeneXus 17 estamos introduciendo este nuevo mecanismo, esta nueva forma de despliegue de nuestras aplicaciones que va a complementar los otros modelos existentes para que nosotros podamos resolver casos de uso más sofisticados utilizando una arquitectura más moderna. Nosotros estamos trabajando para este año para tener este tipo de despliegues que nos van a permitir tener escalabilidad prácticamente infinita en la nube. Nosotros estamos pensando desplegar en GeneXus son servicios web, REST o aplicaciones orientadas a servicios como son las aplicaciones Angular, iOS, Android y también por supuesto funciones o demonios, tareas batch. Así que bueno, si tuviese que hacer un resumen entonces de lo que es y va a ser GeneXus 17 en el 2021, aquí les dejo una diapositiva que nos permite tener un panorama claro de lo que son los data sources soportados, los cloud services soportados y los deployment, los ambientes de deploy que yo puedo utilizar para mi aplicación. Así que bueno, en esto estamos y estaremos en esta versión. Son funcionalidades que nos van a permitir a nosotros crear mejores aplicaciones más robustas y más modernas. Así que bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias por su tiempo.